Atsley Kilcher ha soportado los inviernos más crueles de Alaska, ha sobrevivido a una caída que, según toda lógica, debería haberle costado la vida, y ha pasado décadas realizando trabajos agotadores que a la mayoría de los hombres agotarían mucho antes de llegar a la mediana edad. Ha construido su reputación sobre la base de la resistencia, el coraje y una negativa casi obstinada a abandonar. Pero las noticias médicas que sus doctores le dieron la semana pasada revelaron un adversario al que la fuerza, la resistencia y la pura fuerza de voluntad no pueden simplemente vencer. Lo que los médicos descubrieron en el interior de su cuerpo ha dejado a su familia conmocionada hasta la médula y a los aficionados profundamente preocupados por un granjero que durante mucho tiempo se consideró casi indestructible. El nombramiento en sí no estaba destinado a ser nada dramático. Después de años de lenta y dolorosa recuperación tras su catastrófica caída, Atsley había recuperado finalmente la fuerza y la movilidad suficientes para volver a las implacables exigencias físicas de la vida en la granja de Kilcher. Por primera vez en mucho tiempo, las cosas volvían a parecer casi normales. Sus médicos se habían mostrado cautelosamente alentados por su evolución. Las visitas de seguimiento periódicas habían mostrado una mejoría constante, y los escáneres y análisis de sangre solicitados durante esta última cita eran en gran medida por precaución. Dado el historial médico de Atsley, el seguimiento rutinario formaba parte simplemente de un cuidado responsable a largo plazo. Nadie preveía nada inusual, por lo que la llamada telefónica que llegó 3 días después golpeó con la fuerza de una avalancha. Los resultados de las pruebas de imagen revelaron anomalías que no podían ignorarse. Se requería un seguimiento inmediato. Las pruebas adicionales ya no eran opcionales y las consultas con especialistas se convirtieron en urgentes. La voz del médico al teléfono era tranquila, comedida y profesional, pero bajo ese tono cuidadoso había una gravedad inconfundible. Atsley comprendió antes de que se pronunciara ningún diagnóstico que algo iba profundamente mal. Los días que siguieron se convirtieron en un ciclo incesante de hospitales, clínicas y salas de exploración. Cada cita desvelaba una nueva capa de una crisis de salud que parecía haber estado desarrollándose silenciosamente durante años, oculta tras toda una vida de dolor, resistencia y negación. Lo que comenzó como una observación rutinaria se convirtió rápidamente en una investigación urgente a medida que los médicos reunían un preocupante cuadro de daños físicos acumulados, afecciones crónicas intensificadas por décadas de trabajo extremo y señales de advertencia que habían sido enmascaradas por la legendaria dureza de Atsley. No se trataba de una lesión de la que pudiera librarse, ni de una recuperación que pudiera forzar solo con determinación. El hombre que se había encogido de hombros ante lesiones que habrían hospitalizado a otros, que había reconstruido su cuerpo destrozado tras una caída casi mortal con pura determinación, se enfrentaba ahora a un enemigo inmune a las agallas. Los médicos hablaban en un lenguaje médico que Atsley no entendía del todo, pero las implicaciones eran dolorosamente claras. Su cuerpo, forzado mucho más allá de los límites razonables durante la mayor parte de su vida, y luego violentamente destrozado por un traumatismo, estaba empezando a fallar de un modo que ponía en peligro todo aquello por lo que había trabajado. Jane, su esposa y compañera durante años de penurias como granjera, se sentó a su lado durante las consultas que se volvían más serias con cada visita. Observó cómo el hombre que nunca se había acobardado ante osos pardos acantilados inestables o condiciones meteorológicas letales se esforzaba por procesar una información que de repente redefinía su futuro. Los médicos hablaron de opciones de tratamiento, cambios en el estilo de vida y posibles resultados que oscilaban entre manejables con cautela y potencialmente devastadores, dependiendo de factores aún inciertos. Cada explicación parecía generar más preguntas que respuestas. La decisión de mantener el diagnóstico en privado, al menos por el momento, fue a la vez práctica y profundamente dolorosa. La familia Kilcher necesitaba espacio para comprender a qué se enfrentaba, asimilar las implicaciones y decidir cómo seguir adelante sin la presión añadida del escrutinio público.
Pero la privacidad es difícil de mantener cuando tu vida ha estado documentada durante años y tus conexiones con la comunidad son profundas. Los rumores no tardaron en circular. Los calendarios de producción se modificaron discretamente. Los familiares se reunieron con una urgencia inusitada, y los telespectadores que habían seguido la vida de Ardsley durante años empezaron a notar su ausencia, cambios sutiles que despertaron inquietud y alimentaron las especulaciones. Cuando por fin la familia abordó la situación públicamente, su declaración fue breve y cuidadosamente redactada, reconociendo los problemas de salud al tiempo que pedía privacidad. Aún así, el mensaje era inequívoco. Ardsley Kilcher, la encarnación de la dureza y la perseverancia de Alaska, se enfrentaba a una crisis de salud lo suficientemente grave como para detenerle en seco y atemorizar profundamente a sus allegados. A la familia, los amigos y los admiradores no les quedaba más remedio que esperar y confiar en que la medicina moderna tuviera éxito donde la determinación por sí sola no podía. Para entender por qué esta crisis sanitaria ha tocado tanto la fibra sensible, conviene comprender exactamente lo que el cuerpo de Ardsley ha soportado durante más de 5 décadas en la frontera de Alaska. No eligió la agricultura familiar como una moda de vida o una oportunidad televisiva. Nació en ella, creció en condiciones que muchos considerarían de privación extrema, moldeado por una filosofía familiar que valoraba la autosuficiencia, la fuerza física y la resistencia por encima de la comodidad o la seguridad. Desde una edad temprana, su vida estuvo marcada por un trabajo que la mayoría de los adultos considerarían agotador: acarrear agua, cortar leña, cazar para alimentarse, reparar estructuras a temperaturas bajo cero y recorrer terrenos tan peligrosos como hermosos, eran simplemente realidades cotidianas. Su cuerpo se adaptó por necesidad, desarrollando fuerza y resistencia, no mediante planes de entrenamiento, sino mediante la supervivencia. Al llegar a la edad adulta, Ardsley ya había acumulado más horas de castigo físico que las que muchas personas experimentan en toda su vida. La granja de los Kilcher, extendida por cientos de acres de un desierto implacable, no ofrece lugar para la debilidad. Cada estación trae consigo nuevas exigencias que deben satisfacerse de inmediato. El invierno significa un combate constante contra el frío, el aislamiento y la oscuridad. El verano trae consigo una preparación frenética para el siguiente invierno. Las breves estaciones de transición están llenas de reparaciones y mantenimiento que no pueden esperar. Ardsley abrazó este ciclo con una intensidad que destacaba incluso dentro de su familia de vida dura. Llegó a ser conocido como la persona dispuesta a aceptar los trabajos más peligrosos y exigentes, la que escalaba más alto, trabajaba más tiempo y se esforzaba más que nadie. Esa intensidad se trasladó a la caza y la escalada, actividades que a menudo le colocaban en situaciones de auténtico peligro para su vida. Persiguió presas en zonas que otros consideraban demasiado arriesgadas. Escaló acantilados que los expertos en actividades al aire libre evitaban y se aventuró en zonas remotas donde un solo error podía ser fatal. Sus allegados han descrito su actitud como intrépida, hasta el borde de la temeridad, impulsada por el orgullo y una necesidad tácita de probarse a sí mismo. Cada cacería exitosa y cada cumbre conquistada reforzaban una imagen de sí mismo basada en el dominio físico de un entorno brutal. Las lesiones se fueron acumulando poco a poco, esguinces y torceduras que nunca se curaban del todo antes de que se produjera la siguiente lesión. Huesos rotos que se fijaban y soportaban en lugar de rehabilitarse adecuadamente. Articulaciones desgastadas año tras año, espaldas forzadas más allá de los límites de diseño, dolor crónico aceptado como el coste normal de vivir la vida que amaba. Cada lesión se minimizaba, se absorbía en una base de malestar con la que Ardsley simplemente aprendía a vivir. Entonces llegó la caída que lo cambió todo. En agosto de 2016, mientras recuperaba la carne de una exitosa cacería de cabras, Ardsley perdió pie en un acantilado y se precipitó 40 pies sobre las escarpadas rocas que había debajo. El impacto le destrozó el omóplato, le rompió múltiples costillas, le colapsó un pulmón, le fracturó la cadera y el brazo y le causó lesiones internas que requirieron cirugía de urgencia.
La propia supervivencia era incierta en las horas siguientes. Sobrevivió contra todo pronóstico, pero el daño fue profundo y la recuperación larga y brutal. Y ahora, años después, las consecuencias de una vida dedicada a superar los límites humanos le han alcanzado de una forma que nadie esperaba. Los médicos que llegaron hasta él describieron lesiones compatibles con choques de vehículos a alta velocidad. El traumatólogo que lo estabilizó admitió más tarde su sorpresa porque Ats Lee sobreviviera al impacto inicial, por no hablar de la evacuación en helicóptero y los procedimientos posteriores. La recuperación fue agónica e incompleta. A pesar de las operaciones, la fisioterapia y los meses de rehabilitación, Ats Lee nunca recuperó todas sus funciones. Su hombro seguía afectado, su movilidad limitada y sus niveles de dolor crónicamente elevados. Los médicos advirtieron que probablemente nunca recuperaría su capacidad física anterior, que los daños eran demasiado importantes y su cuerpo estaba demasiado desgastado por décadas de abusos. Como era de esperar, Ats Lee trató esas advertencias como retos y no como limitaciones. En contra de los consejos médicos, se lanzó a volver a las labores domésticas mucho antes de que su cuerpo estuviera preparado. Las cámaras captaron su determinación y la enmarcaron como inspiradora, pero lo que los telespectadores no vieron fue el peaje que le pasó ese regreso prematuro al trabajo físico. En la práctica, Ats Lee se lesionaba constantemente, lo que impedía una curación adecuada y añadía nuevos daños a un sistema ya comprometido. Su orgullo e identidad, tan ligados a su capacidad física, no le permitían aceptar una capacidad disminuida. Amigos cercanos a la familia expresaron en voz baja su preocupación por la trayectoria de Ats Lee. Había perdido un peso que no podía permitirse perder. Sus niveles de energía, que antes parecían inagotables, decaían notablemente. Le costaba realizar tareas que antes eran rutinarias, aunque nunca admitía su dificultad ni pedía ayuda. El patrón era obvio para cualquiera que prestara atención. Ats Lee se estaba desmoronando, cambiando la salud a largo plazo por el mantenimiento a corto plazo de su autoimagen y su papel dentro de la dinámica familiar. Pero la cultura de dureza que define la vida en la frontera hacía casi imposible intervenir. Expresar preocupación se interpretaba como dudar de su capacidad, sugerir una consulta médica se veía como debilidad. Las mismas cualidades que hicieron que Ats Lee triunfara en un entorno duro, su negativa a abandonar o a reconocer sus limitaciones, se convirtieron en lastres cuando su cuerpo necesitó descanso y rehabilitación en lugar de un castigo continuado. Se vio atrapado en una trampa de su propia cosecha, incapaz de parar sin admitir una derrota que no podía aceptar psicológicamente. Su relación con Jane le proporcionó cierta influencia moderadora. Comprendía las exigencias de la vida en una granja, pero también veía lo que le costaba a su marido. Abogaba por enfoques más razonables, por aceptar ayuda, por reconocer que la recuperación requería tiempo y cuidados. Pero incluso la influencia de Jane tenía límites a la hora de enfrentarse a la crisis de identidad fundamental de Ats Lee. Si no era el tipo duro que podía con todo, ¿quién era? Esa pregunta nunca abordada directamente impulsó comportamientos que los médicos identificarían más tarde como catastróficamente dañinos. La serie de televisión añadía presiones complicadas. La imagen de Ats Lee como resiliente granjero era fundamental para su atractivo en la narrativa de la serie. Admitir los problemas o mostrarse vulnerable no encajaba con el personaje que el público adoraba. Los calendarios de producción le obligaban a trabajar cuando su cuerpo necesitaba descansar. Los intereses económicos de seguir siendo miembros viables del reparto creaban incentivos para ocultar los problemas en lugar de abordarlos. La fama, que debería haber proporcionado recursos para una mejor atención sanitaria, se convirtió en cambio en motivo para descuidar la salud al servicio del mantenimiento de la imagen. Cuando Ats Lee acudió a esa cita médica rutinaria, era un hombre que se mantenía unido por la fuerza de voluntad y la negación. Su cuerpo era una colección de lesiones mal curadas, afecciones crónicas y daños acumulados que décadas de castigo habían grabado en cada sistema. Los médicos estaban a punto de revelar lo devastadora que había llegado a ser esa acumulación. El diagnóstico se desvela.
Las imágenes iniciales que dispararon la alarma mostraban anomalías en la columna vertebral de Lee que iban mucho más allá del desgaste esperado. La compresión vertebral, la degeneración discal y los cambios estructurales sugerían daños progresivos y graves. Pero fueron las exploraciones de seguimiento y las consultas con especialistas las que revelaron el verdadero alcance de la crisis. Lee no solo tenía problemas ortopédicos derivados de su caída y su dura vida, se enfrentaba a múltiples problemas de salud interconectados que se habían ido desarrollando silenciosamente mientras luchaba contra el dolor y el agotamiento. Los problemas de columna, explicaron los médicos, estaban creando una cascada de problemas neurológicos. La compresión nerviosa que Lee había atribuido a daños residuales de la caída era en realidad progresiva, empeorando a medida que el deterioro de las vértebras incidía en la médula espinal y las raíces nerviosas. El entumecimiento y la debilidad que había descartado como síntomas normales tras la lesión eran en realidad señales de advertencia de un grave compromiso neurológico. Sin intervención, advirtieron los médicos, el daño nervioso permanente no solo era posible sino probable. En el peor de los casos, no podía descartarse la parálisis, pero la columna vertebral era solo una parte del cuadro. Las pruebas cardiovasculares revelaron anomalías que conmocionaron a los médicos familiarizados con el activo estilo de vida de Lee. Su corazón, sometido durante décadas a exigencias físicas extremas en altitud y en condiciones brutales, mostraba signos de daño y disfunción. Los ritmos irregulares, la menor eficacia de bombeo y los cambios estructurales sugerían una cardiomiopatía, un debilitamiento progresivo del músculo cardíaco que podría desembocar en insuficiencia cardíaca. La enfermedad estaba aún en una fase relativamente temprana, pero su presencia en un hombre de la edad de Lee, sobre todo en uno que parecía tan capaz físicamente, era muy preocupante. Las pruebas de función pulmonar añadieron otra dimensión a la crisis. El pulmón, colapsado por la caída, nunca se había recuperado del todo, pero lo más preocupante eran los signos de problemas obstructivos crónicos no relacionados con esa lesión. Años de exposición al humo de leña, al aire frío y a las partículas del ambiente habían dañado el tejido pulmonar de tal forma que redujeron su capacidad respiratoria. Combinado con los problemas cardiovasculares, la capacidad de Lee para realizar el trabajo físicamente exigente que su vida requería se vio fundamentalmente comprometida. Su cuerpo simplemente no podía suministrar oxígeno con la eficacia suficiente para soportar el esfuerzo que exigía la agricultura familiar. La evaluación ortopédica de sus articulaciones reveló una artritis mucho más avanzada de lo esperado para su edad. Caderas, rodillas, hombros y manos mostraban cambios degenerativos consistentes con décadas de estrés repetitivo y un tiempo de curación inadecuado entre lesiones. Algunas articulaciones se habían deteriorado hasta el punto de que la intervención quirúrgica era inevitable si Lee quería mantener la movilidad. Los médicos observaron que si se mantenían los niveles de actividad actuales, se aceleraría la degeneración, pero que ni siquiera reduciendo la actividad se revertirían los daños ya causados. Quizá lo más inquietante fueron los hallazgos relacionados con el dolor crónico y su tratamiento. Lee había controlado el dolor con medicamentos sin receta, remedios naturales y pura tolerancia durante años. Pero ese enfoque, explicaron, los médicos le había permitido continuar con actividades que le causaban daños continuos, a la vez que enmascaraba síntomas que deberían haberle llevado a buscar atención antes. El dolor crónico en sí mismo se había convertido en un problema médico, recableando su sistema nervioso de formas que harían cada vez más difícil su control. Las pruebas metabólicas revelaron deficiencias nutricionales y desequilibrios hormonales que sorprendieron a los especialistas. A pesar de llevar lo que parecía ser una dieta casera saludable, Lee no estaba alimentando adecuadamente su cuerpo para las demandas que le imponía. La combinación de un alto gasto calórico, el estrés, el descanso inadecuado y el envejecimiento habían creado déficits que afectaban a todo, desde la densidad ósea hasta la función inmune. Su cuerpo
estaba esencialmente canibalizándose a sí mismo para satisfacer las demandas diarias, robando a Pedro para pagar a Pablo en formas que crearon una disfunción en todo el sistema. La evaluación psicológica necesaria, dado el alcance de los hallazgos físicos, identificó los problemas que a Lee le resultaban más difíciles de aceptar. El trauma de su caída casi mortal nunca se había procesado adecuadamente. Presentaba síntomas de estrés postraumático que no se manifestaban como la ansiedad o el miedo típicos, sino como una asunción compulsiva de riesgos y la necesidad de demostrar que su recuperación era completa. Su identidad estaba tan íntimamente ligada a su capacidad física que enfrentarse a limitaciones desencadenaba respuestas que el psicólogo calificaba de inadaptadas y potencialmente peligrosas. Los médicos intentaron explicar cómo se interconectaban todas estas afecciones creando bucles de retroalimentación en los que un problema exacerbaba a otros. Los problemas de columna causaban dolor que limitaba el ejercicio, lo que empeoraba la salud cardiovascular que reducía la resistencia que le hacía esforzarse más para compensar lo que causaba más tensión en la columna. Los problemas pulmonares reducían el suministro de oxígeno, lo que sobrecargaba el corazón, limitaba la capacidad física, lo que le llevaba a realizar sobreesfuerzos que dañaban aún más las articulaciones y la columna vertebral. Cada sistema estaba afectando a todos los demás en una cascada de deterioro que se había ido acelerando de forma invisible. Familia en crisis. La familia Kilcher se reunió en la granja 3 días después de que Lee recibiera su diagnóstico completo, y la reunión tuvo una gravedad para la que ni siquiera décadas de penurias fronterizas les habían preparado. Otto, el hermano de Lee y compañero de granja, llegó con una cara que demostraba que ya sabía que esta conversación lo cambiaría todo. Iván y Eva, la generación más joven que había crecido viendo a Lee encarnar lo que significaba ser el duro de Kilcher, se sentaron en silencio luchando por reconciliar la figura invencible que habían conocido con el hombre vulnerable que tenían ante ellos ahora. Jane tomó la iniciativa en la explicación de los hallazgos médicos, su voz firme pero tensa, mientras traducía diagnósticos complejos en términos que todos pudieran entender. El deterioro de la columna vertebral, los problemas cardíacos, los daños pulmonares, los fallos sistémicos en cascada que los médicos advirtieron que podrían ser mortales si Lee seguía con su estilo de vida actual. No lo endulzó ni minimizó. La familia tenía que entender lo que estaba en juego, y lo que estaba en juego era la vida de Lee, medida en años que podía alargarse o acortarse en función de las decisiones que se tomaran a partir de ese momento. El silencio que siguió fue profundo y doloroso. Se trataba de una familia que había soportado muertes, desastres y privaciones que quebrarían a la mayoría de los clanes. Habían enterrado a patriarcas y matriarcas, sobrevivido a inviernos que pusieron a prueba su compromiso con el estilo de vida casero, afrontado crisis financieras y conflictos personales que amenazaban todo lo que habían construido. Pero enfrentarse a la posibilidad de perder a Lee debido a las condiciones creadas por la propia vida que todos ellos celebraban, era diferente, más personal, cargado de implicaciones que nadie quería articular. Otto rompió finalmente el silencio con una pregunta que llegaba al corazón de todo. ¿Qué dicen los médicos que tienes que hacer? La respuesta cuando llegó fue más difícil de oír que el propio diagnóstico. Lee necesitaba poner fin al duro trabajo físico que definía la existencia de la granja. No más escalada, no más acarreo, no más del brutal y exigente trabajo que hacía posible la explotación de Kilcher. Necesitaba descanso, tratamiento médico, modificación del estilo de vida que significaba cambiar fundamentalmente su relación con la tierra y el trabajo que habían sido toda su identidad. La granja dependía de que todos los miembros de la familia aportaran el máximo esfuerzo. Perder la capacidad laboral de Lee significaba redistribuir el trabajo ya de por sí escaso entre los miembros de la familia que tenían sus propias limitaciones y responsabilidades. Pero más que la logística, estaba la crisis filosófica de ver a alguien obligado a abandonar el estilo de vida que toda la familia se había dedicado a preservar. Si la vida fronteriza estaba matando a Lee, ¿qué decía eso sobre su viabilidad para cualquiera de ellos?
La reunión terminó sin resolución porque no había resolución posible. La crisis de salud de Lee no tenía una solución clara ni un camino claro hacia adelante. Exigía una negociación continua entre la necesidad médica y la identidad personal, entre el instinto de supervivencia y la atracción por la vida que daba sentido a la supervivencia. La familia se comprometió a apoyar cualquier decisión que tomara Lee, pero también dejó claro que ver cómo se mataba lentamente no era aceptable. Si no podía elegir la salud en lugar de la supervivencia, tendrían que tomar esa decisión por él. Cuando todos se dispersaron para procesar en privado lo que habían discutido colectivamente la granja, se sintió diferente. Los edificios y la tierra permanecieron sin cambios, pero su significado había cambiado. Lo que había sido un testamento a la resistencia humana, se sentía ahora como un monumento a la terquedad humana, un lugar donde la dureza se celebraba, incluso cuando se convertía en toxicidad. El legado de los Kilcher se estaba reescribiendo en tiempo real, y nadie sabía aún qué diría la nueva historia, ni si Lee sobreviviría lo suficiente para ayudar a escribirla. Tratamiento e incertidumbre. En primer lugar, se programó la operación de la columna vertebral, considerada la intervención más urgente, dado el daño nervioso progresivo que los médicos temían que pudiera convertirse en permanente. Lee ingresó en el hospital Anchorage una mañana gris de noviembre, momento elegido para minimizar la interrupción de las operaciones de la granja durante los meses menos exigentes del invierno. La intervención duraría entre 6 y 8 horas e implicaría la descompresión de varias vértebras, la fusión de segmentos inestables y la instalación de herrajes para estabilizar la columna. La recuperación requeriría 3 meses como mínimo antes de cualquier actividad física, 6 meses antes de cualquier función cercana a la normalidad y 1 año entero antes de que los médicos pudieran evaluar los resultados. Jane le acompañó durante los procedimientos preoperatorios, viendo cómo su marido se sometía a indignidades que su orgullo consideraba casi insoportables. La bata de hospital, las vías intravenosas, la despreocupada eficiencia de las enfermeras, que lo veían como un paciente más y no como el legendario granjero que había sido. Lee intentó mantener su estoicismo habitual, pero Jane captó momentos en los que el miedo se abría paso, en los que la realidad de lo que estaba ocurriendo superaba su capacidad de mantenerse emocionalmente blindado. Se trataba de un trauma que no podía superar físicamente, un dolor que no podía limitarse a tolerar hasta que pasara. La operación en sí fue todo lo bien que cabía esperar según el neurocirujano, que salió tras 7 horas de meticuloso trabajo. Habían logrado descomprimir las raíces nerviosas, estabilizar las vértebras problemáticas y no encontraron complicaciones durante la intervención. Pero el optimismo del cirujano estaba cuidadosamente medido. El éxito en el quirófano no garantizaba resultados satisfactorios. El daño nervioso era impredecible, la fusión a veces fallaba. El hardware podía causar problemas, y lo más grave, todo su trabajo podía deshacerse si Lee volvía a realizar las actividades que habían creado el daño en primer lugar. La recuperación en el hospital era su propio infierno especial para un hombre acostumbrado al movimiento constante en espacios al aire libre. 4 días confinado en una cama, atado a monitores y drenajes, dependiendo de las enfermeras para funciones básicas que había realizado de forma independiente desde la infancia. La medicación para el dolor ayudaba físicamente, pero creaba una niebla mental que Lee odiaba más que el propio dolor. Quería ser agudo, tener el control, tomar decisiones, en lugar de flotar en una neblina farmacéutica mientras su cuerpo se curaba a su propio ritmo. La fisioterapia comenzó al día siguiente de la operación, y el contraste entre las expectativas de Lee y la realidad fue devastador. Había supuesto que superaría la rehabilitación, como superaba cualquier otro reto, que la determinación aceleraría la curación y restablecería la función rápidamente. En cambio, descubrió que la fuerza de voluntad no significaba nada para los nervios dañados y el hueso en curación. Los movimientos simples eran una agonía. Los ejercicios básicos resultaban imposibles.
Los suaves ánimos del terapeuta parecían condescendientes para un hombre acostumbrado a dominar difíciles retos físicos a base de pura dureza. El plan de tratamiento cardíaco desarrollado durante su recuperación quirúrgica incluía regímenes de medicación que requerían múltiples dosis diarias, restricciones dietéticas que eliminaban gran parte de lo que Lee había comido toda su vida y limitaciones de actividad que básicamente prohibían todo lo que le hacía sentirse vivo. El cardiólogo explicó que estas restricciones no eran negociables si Lee quería evitar eventos cardíacos catastróficos, pero cada restricción era como si le amputaran otra parte de su identidad. Jane se encontró en la posición imposible de hacer cumplir la ley la persona que tenía que supervisar el cumplimiento por parte de Lee de los protocolos médicos que resentía y de las restricciones que intentaba eludir siempre que podía. Su relación basada en la colaboración y en un trabajo físico exigente tuvo que transformarse en algo parecido a enfermera y paciente, con toda la tensión y el resentimiento que esa dinámica creaba. Le sorprendió intentando hacer cosas que los médicos le habían prohibido. Discutió con él sobre la medicación que quería saltarse. Se convirtió en el obstáculo entre Lee y la vida que deseaba desesperadamente recuperar. El impacto psicológico de la inactividad forzada se manifestó de un modo que preocupó a todos los allegados de Lee. La depresión se asentó sobre él como un peso físico minando la energía y la motivación de un modo que las intervenciones médicas no podían abordar. Se había definido a sí mismo por su capacidad física y su contribución a las operaciones de la granja. Sin ellos, ¿quién era? Una carga a un paciente, alguien que necesitaba cuidados en lugar de alguien que los proporcionaba. La crisis de identidad era tan debilitante como sus limitaciones físicas, y ninguna cirugía podía arreglar lo que se estaba rompiendo en su sentido de romperse en sí mismo. 3 meses después de la cirugía, la evaluación fue mixta. La fusión se estaba llevando a cabo, lo cual era positivo. La función nerviosa mostraba cierta mejoría, lo cual era alentador, pero no llegaba a la recuperación esperada. El dolor seguía siendo importante, aunque de carácter diferente al de antes de la operación. La movilidad de Lee era limitada y probablemente lo seguiría siendo indefinidamente. El cirujano lo calificó de resultado satisfactorio, pero el éxito se sentía vacío cuando significaba una reducción permanente de la capacidad y las restricciones continuas que definían la nueva normalidad de Lee. Las intervenciones ortopédicas programadas para comenzar una vez que la recuperación de la columna lo permitiera presentaban sus propios dilemas. Las operaciones de prótesis articulares podían devolver la movilidad, pero requerían periodos de recuperación aún más largos y conllevaban sus propias restricciones de actividad. Cada operación suponía meses de funcionamiento limitado, fisioterapia y adaptación a unas articulaciones artificiales que nunca serían naturales ni funcionarían como las originales. Lee se enfrentaba a la perspectiva de varias operaciones que se prolongarían durante años, cada una de las cuales le restaría más tiempo, más capacidad, más de la vida que había conocido. El punto de inflexión se produjo durante un enfrentamiento con Shane que ni padre ni hijo olvidarían. Shane había estado observando las luchas de Lee con creciente frustración, viendo la negativa de su padre a aceptar plenamente las limitaciones como un orgullo obstinado que destruía lo que le quedaba de salud. Cuando descubrió a Lee intentando mover troncos pesados solo 8 meses después de la operación, y con una prohibición explícita de realizar ese trabajo, la ira de Shane estalló de una forma que les sorprendió a ambos. La discusión resultante sacó a la luz todo lo que había estado supurando sin hablar, enfrentando a Lee a una pregunta que no podía desviar. ¿Estaba intentando recuperarse o intentando demostrar algo que le mataría en la prueba? La pregunta atormentó a Lee durante las noches de insomnio que siguieron. Toda su vida se había basado en el principio de que la dureza significaba aguantar, que los hombres de verdad no se rendían ni aceptaban limitaciones, que el valor procedía de la capacidad física y la contribución. Pero, ¿y si todo ese marco fuera erróneo? ¿Y si la verdadera fuerza significara aceptar lo que no se puede hacer? ¿Y si sobrevivir exigiera redefinir el éxito? El territorio filosófico era desconocido e incómodo, y obligaba a Lee a cuestionar creencias que habían sido los cimientos de su identidad desde la infancia. Jane
percibiendo la lucha interna de su marido, inició conversaciones que antes habían sido demasiado amenazadoras para intentarlas. Habló de sus propios miedos de verle elegir el orgullo frente a la supervivencia, de necesitarle vivo más de lo que ella le necesitaba sobrehumano. Describió lo que su muerte supondría para sus hijos, para la familia, para ella. Dejó claro que su valía no se medía por la madera cortada o la caza cosechada, que su identidad como marido y padre importaba más que su reputación como granjero. Las conversaciones eran crudas, emotivas, a veces furiosas, pero rompían defensas que el consejo médico nunca había penetrado. La reunión familiar que tuvo lugar 6 semanas después de la confrontación con Shane supuso un cambio fundamental en la forma en que los Kilcher abordaron la situación de Atz Lee y su comprensión más amplia de lo que representaba la granja. Otto habló de la visión original de la granja, de cómo se suponía que debía apoyar y sostener a la familia, no destruirla. Si el estilo de vida estaba matando a Atz Lee, entonces debía cambiar el estilo de vida, no Atz Lee. La admisión se sintió como una herejía, cuestionando si los valores fronterizos que habían defendido durante generaciones eran realmente sabios o simplemente una obstinada adhesión a prácticas que la medicina moderna había revelado como innecesariamente destructivas. Los cambios prácticos comenzaron a aplicarse de inmediato. Los miembros más jóvenes y sanos de la familia se hicieron cargo de todo el trabajo físico pesado. El nuevo papel de Atz Lee se centraría en la planificación, la enseñanza y tareas más ligeras que le mantuvieran involucrado sin poner en riesgo su salud. La explotación de la granja se reestructuró para requerir un trabajo físico menos brutal en general, incorporando herramientas y técnicas que las generaciones anteriores habrían considerado un engaño, pero que hacían posible la supervivencia sin sacrificios. El orgullo se dejó a un lado en favor del pragmatismo, la tradición se modificó al servicio de la longevidad. La decisión de documentar honestamente su viaje, tanto la crisis médica como la lucha psicológica, surgió de largas discusiones sobre la responsabilidad ante el público que había visto The Kilchers durante años. Ocultar la realidad parecía deshonesto, pero exponerla corría el riesgo de destruir la imagen aspiracional que había hecho triunfar el programa. En última instancia, Atz Lee decidió que si su sufrimiento podía ayudar a otros a reconocer señales de alarma y buscar ayuda antes de llegar a puntos de crisis similares, entonces la vulnerabilidad pública servía para algo. Las cámaras volvieron, pero con un mandato diferente. La verdad por encima de la inspiración, la realidad por encima de la conveniencia narrativa. Las nuevas aportaciones de Atz Lee a la granja, aunque menos dramáticas físicamente, resultaron valiosas de formas que no había previsto. Sus décadas de experiencia sirvieron para planificar mejor y llevar a cabo operaciones más eficientes. Sus enseñanzas, liberado de la necesidad de demostrar constantemente su destreza física, se volvieron más reflexivas y exhaustivas. Los miembros más jóvenes de la familia buscaron su consejo en decisiones y desafíos, valorando su juicio y sabiduría acumulada. Su valor para la familia y la granja, descubrió, nunca había sido únicamente la contribución física, aunque él siempre había creído que era. La pregunta de si se recuperaría por completo, si la vida volvería a alguna versión de la normalidad, seguía sin respuesta, y tal vez sin respuesta. Los profesionales médicos hablaban en términos de gestión y adaptación más que de curación. Atz Lee probablemente nunca recuperaría su capacidad anterior a la crisis. El daño era demasiado extenso, las afecciones demasiado crónicas, pero la supervivencia era posible, la calidad de vida era alcanzable. El propósito y el significado podían encontrarse en nuevos paradigmas que no requerían el dominio físico que una vez había considerado esencial. El camino a seguir era incierto, pero al menos existía. La propia granja se sentía diferente. Ahora su significado se había transformado por la crisis de Atz Lee y la respuesta de la familia. Seguía siendo un lugar de trabajo duro y valores fronterizos, pero esos valores habían sido cuestionados y refinados. La dureza se redefinió para incluir saber cuándo parar. El legado que los Kilcher estaban construyendo ahora incluía el reconocimiento de que la supervivencia a veces significaba cambiar de rumbo, que la adaptación era una fortaleza
y no una debilidad que vivir para luchar un día más requería sabiduría para reconocer cuándo luchar era contraproducente. La historia de Ats Lee, que aún se está escribiendo en tiempo real, no ofrece conclusiones claras ni relatos triunfantes de recuperación. Sigue siendo un hombre atrapado entre lo que fue y en lo que se está convirtiendo, sorteando realidades médicas que le constriñen mientras busca sentido a una vida radicalmente distinta de la que había planeado. Algunos días son mejores que otros, en algunos momentos se resiente de sus limitaciones y llora lo que ha perdido. La trayectoria no es lineal. Las emociones no están resueltas y el futuro sigue siendo incierto en aspectos que habrían aterrorizado al antiguo Ats Lee, pero que la nueva versión ha aprendido a aceptar. Su mayor temor ya no es la muerte ni la discapacidad, aunque ambas siguen siendo posibilidades. Es la irrelevancia, la preocupación de que sin capacidad física, él no importa. Pero lenta y dolorosamente, está descubriendo que para importar no hacen falta los parámetros que siempre había utilizado. Sus hijos siguen necesitando a su padre. Jane sigue necesitando a su marido. La familia sigue valorando su presencia y su perspectiva. Y lo que quizás sea más importante, Ats Lee está aprendiendo a valorarse por atributos que van más allá de la dureza, a encontrar la identidad en dimensiones que la crisis médica no puede destruir. Es una lección más dura que cualquier otra que le haya enseñado la frontera, pero es la que podría salvarle la vida.